En Universidades por Todos Lados llegan esas entrevistas divinas en Caput. Y continuamos con Universidades por Todos Lados. Y ahora, Pablo, ¿te parece que entrevistemos a Sergio Friedman, quien es doctor de la Universidad de Buenos Aires en Ciencias Sociales y licenciado en Ciencias Políticas? Porque Sergio ha presentado un libro que se llama La Universidad Nacional y Popular de Buenos Aires, la reforma universitaria de la izquierda peronista 1973-1974. Sí, y además es un gran compañero docente también, conocido en la UBA y también participó en la UNAJ, en los comienzos de la universidad, así que es un compañero. Sergio, te damos la bienvenida para charlar. ¿Cómo andás? Bueno, ¿cómo andan? Muchas gracias por la invitación y por la propuesta. Muy contento de estar acá. Sergio, bueno, justo ahora el 12 de agosto se cumplieron 200 años de la UBA, y en ese bicentenario, en el acto que se realizó en la Facultad de Derecho, si bien, digamos, recorrieron bastante algunos hitos, esta reforma, esta Universidad Nacional y Popular, fue olvidada en ese recuerdo, en esa conmemoración. ¿Qué te pareció? ¿Qué opinión tenés en relación a este homenaje? Bueno, sí, en realidad es un proyecto universitario que en general ha sido olvidado, pasado de largo en las rememoraciones, en las reconstrucciones historiográficas. Son 2 años, ¿no? En 200 años de historia de la UBA, se podría decir, pero bueno, también son años muy convulsionados, años de radicalización política, de propuestas disruptivas, y bueno, en este caso yo lo que estudié y lo que encontré fue un proyecto de reforma universitaria integral, ¿no? De todo el sistema universitario, aunque yo estudié el caso de la UBA, que incluso contó con una ley universitaria en el año 74, con reforma de todos los planes de estudio, una reforma que fue interrumpida poquito tiempo más tarde, 1 año y medio más tarde, con lo cual ahí uno puede encontrar parte de la justificación de por qué en general ha sido olvidada o pasada de largo en las reconstrucciones posteriores. Pero bueno, también hay otros motivos que tienen más que ver con la historia de nuestro país, con la historia reciente. Yo creo que hay que encontrar también en los años 80 y hasta hoy, digamos, pero desde los años 80, la explicación de por qué se suele pasar de largo esta historia, ¿no? Uh-huh. Sobre todo teniendo en cuenta cómo fue la reconstrucción del pasado setentista, ¿no? Con el regreso de la democracia. En el sentido de, bueno, una especie de borrón y cuenta nueva, de no hablemos de los 70. Tengamos en cuenta que el radicalismo en el año 74 construyó la ley universitaria en conjunto con el peronismo, ¿no? Fue una ley consensuada, negociada, aprobada por unanimidad en la Cámara de Senadores, y esta ley universitaria debía dar lugar a la redacción de nuevos estatutos universitarios, pero en el 84, en lugar de retrotraer la situación a la ley democrática con la que se contaba, que era la del año 74, se decidió retrotraer los estatutos a los que existían antes del golpe de 66, ¿no? Claro. Entonces hay toda una historia de olvidos y de omisiones que tienen que ver con, creo yo, no afrontar con cierta madurez los años 60 y 70.
Sergio, y una pregunta, digamos, porque vos decías, son 2 años, pero 2 años muy convulsionados y que tienen un trasfondo un poco más amplio, ¿no? Vinculado a lo que son los procesos también de una juventud que irrumpe ya desde los 60, podríamos decir, ¿no? Los procesos nacionalización de las clases medias, ¿no? ¿Podés comentar un poco todo eso? Porque nos parece importante. Y por otro lado, esto de lo que vos decías que no lo tenía en cuenta, de que ese proceso también de alguna manera en esa época penetró al radicalismo, más allá que después de la dictadura lo haya olvidado, ¿no? Sí, totalmente. A ver, sí, yo por eso a mí me gusta decir que en el libro trato de dar cuenta de dos momentos o de dos temporalidades, si se quiere. Una temporalidad más larga, ¿no? Porque el libro abarca 2 décadas, podríamos decir, o lo que algunos llaman la larga década del 60, que va del año 55 al 73 justamente, y después un tiempo más corto, de tiempo institucional, y mucho más revuelto y conflictivo, que fue el regreso del peronismo al gobierno. Y sí, lo que tiene que ver con los años 60 justamente es lo que se necesita para entender lo que fue ese proyecto institucional del 73, ¿no? Y también su derrota. Son años de radicalización política, de auge de los movimientos juveniles, de desarrollo, digamos, de lo que fue el peronismo revolucionario, la izquierda peronista, ¿no? Y una creciente heterogeneidad también, ¿no? Al interior del peronismo, que después se expresó con toda fuerza entre el 73 y el 76, ¿no? Que fueron esos años de polarización, podríamos decir, de disputa intraperonista que marcó también el tono de los conflictos universitarios. Y sí, en efecto, en el 73 uno puede encontrar tantos sectores del radicalismo como del comunismo apoyando con ciertas distancias, pero apoyando en los grandes lineamientos las políticas universitarias del 73, y en cambio otros sectores del peronismo oponiéndose, ¿no? Y al mismo tiempo en el año 74, desde septiembre, cuando Isabel interviene nuevamente en la universidad por decreto, bueno, al revés, la derecha peronista esta vez impulsando políticas que iban en un signo opuesto de lo que se había hecho anteriormente, y ya ahí sí con la oposición del movimiento estudiantil, radical, comunista, de la juventud universitaria peronista y demás. Sergio, ¿y qué implicaba esta reforma universitaria que se había planteado así en grandes lineamientos, ¿no? Y era una reforma bastante integral, ¿no? Que es muy difícil en poco tiempo de sintetizar, pero yo para intentarlo lo que hago es organizarla en 3 grandes dimensiones, que una tiene que ver con la del sujeto de la educación universitaria, ¿no? La pregunta de quiénes debían entrar a la universidad, teniendo en cuenta que en el 73 no veníamos con una larga historia de ingreso irrestricto, ¿no? En los años 60 había exámenes, había cupos, era muy difícil entrar a la Universidad de Buenos Aires y a otras universidades también. Y en el 73 se abre, ¿no? El ingreso, ¿no? Estaba muy fuerte esta idea de universidad del pueblo, una idea de que todas las clases sociales pudieran ingresar a la universidad, cuando esto era algo que no sucedía. Y de hecho se duplica la matrícula, la cantidad de ingresantes a la UBA en solo 2 años pasa de 20.000 a 40.000, ¿no? Ingresantes en un solo año a la Universidad de Buenos Aires. Con lo cual esto fue un gran shock, ¿no? Después también había reformas que tenían más que ver con lo pedagógico. Se reformaron todos los planes de estudio y bueno, y más allá del contenido también había un planteo muy fuerte de un cambio de las formas, ¿no? De las formas pedagógicas, de la relación estudiante-docente, ¿no? Estaba muy en boga el pensamiento de Paulo Freire y la educación popular. Y esto generó una serie de propuestas que no se pueden medir, digamos, en solo 1 año y medio de implementación, ¿no? Por un lado el contenido sí, porque uno dice, en solo 1 año se modificaron todos los planes de estudio, y ahí habría que analizar cada uno en sí mismo, pero sí había como ciertas continuidades que tenían que ver con materias con mucho más contenido histórico, social, político, con mucho más eje en el sector público que en el privado.
entre otras cuestiones, ¿no? Y después una tercera dimensión que tenía que ver con la relación de la universidad con las necesidades del país, con el desarrollo, con el territorio, ¿no? Con todo lo que se podría llamar extensión universitaria, pero que la desbordaba totalmente, ¿no? Esta categoría de extensión. Tenía más que ver con la función de la universidad y el para qué construir conocimiento, qué tipo de conocimiento. Esta idea de que la universidad estaba al servicio de una causa que la trascendía, ¿no? Había una mirada instrumentalista de la universidad también. Y también había una incorporación en el cogobierno de los no docentes, ¿no? Sí, esta propuesta también existió y de hecho está en la ley italiana, en la ley universitaria. Los no docentes pasan a ser uno de los claustros, no así los graduados, ¿no? Después incluso la UBA en un proyecto institucional que después no trascendió porque no fue a la ley. La UBA propuso incluso la inclusión de un cuarto estamento en representación de los intereses del pueblo, ¿no? Así textual. Entonces se debía contemplar la participación de la comunidad. Bueno, algo parecido entiendo, Pablo, que tiene la Universidad Arturo Jauretche, ¿no? Sí, claro, bueno, tenemos ahí al rector que la fundó, Ernesto Villanueva, que fue protagonista también de la etapa que vos investigás, ¿no? La verdad que, bueno, eso me quedaban dos cositas para preguntarte por mi lado. Una es la relación con el proceso de las cátedras nacionales que también se dieron en esa época, si había alguna vinculación. Y después, si querés también, un poco esto que decís, ¿no? ¿Qué enseñanzas de ese proyecto nos pueden servir a nosotros para el presente, ¿no? Para los procesos que vinieron luego? Y creo que, como vos lo decías, las universidades del Bicentenario algo que ver tienen con eso, ¿no? Bueno, está buena las dos preguntas que parecen dos preguntas muy independientes y se las pueden relacionar porque las cátedras nacionales son una experiencia previa a la Universidad del 73, funcionan desde el año 67 al 71 más o menos, y para mí son experiencias configuradoras de la Universidad del 73, ¿no? Porque muchas de sus postulados, de sus propuestas, de su mirada, después son las que se institucionalizan poco tiempo más tarde. Y mismo la trayectoria de los miembros de las cátedras nacionales lo muestra, ¿no? Es una experiencia de la carrera de Sociología, de la Facultad de Filosofía y Letras, que se expande a un par de carreras más, pero que en el año 71 ya quedan marginados de la institución y vuelven en el 73, pero ya no como una experiencia emergente o pequeña, porque había sido una experiencia pequeña la de las cátedras nacionales, aunque importante, tuvo un impacto enorme, pero era un puñado de cátedras. Ya en el 73 estos sectores pasan a ser autoridades de la Facultad de Filosofía y Letras, ¿no? Y ahí habría que decir que no era solamente las cátedras nacionales, sino que en cada disciplina, en cada espacio profesional existían grupos, redes, ¿no? En salud, en ingeniería, en arquitectura, que en los años 60 tenían un diagnóstico muy crítico de la universidad existente y que son quienes en el 73 pasan a ocupar algunos espacios relevantes en la gestión universitaria. Y en efecto, me acuerdo cuando defendí la tesis doctoral que estaba Eduardo Rinesi en el jurado, y él se apropió de esta categoría mía de experiencias configuradoras y dijo, bueno, a lo mejor no fue una reforma derrotada, sino que se podría pensar a la Universidad del 73 como una experiencia configuradora de muchas universidades de hoy, ¿no? Del conurbano sobre todo, que se fueron abriendo en los últimos años. Esto fue hace ya unos años, ¿no? Esta anécdota. Así que, efectivamente, bueno, vos nombrabas a Villanueva. Sí, yo creo que, por un lado, muchas cuestiones que tienen que ver con que se recupera esa experiencia de forma capaz silenciosa o no tan explícita, pero hay ciertas cuestiones que se van incorporando en nuevas experiencias. Y también, por otro lado, cosas que hoy ya son prácticamente, me sale decir naturales, ¿no? No me gusta la palabra, pero digo, como que ya hoy todo el mundo acepta que la universidad tiene que dedicarse a resolver problemas, aunque todavía existe
también fuerte la idea de la autonomía y la libertad académica, que también es interesante recuperar y ver cómo se van actualizando también esas banderas. Pero bueno, me parece que o el ingreso irrestricto, ¿no? Que ya desde los años 80 es una realidad histórica, una bandera, me parece irrenunciable, por más que cada tanto aparezca algún paladín privatizador. Me parece que son intentos infructuosos porque está muy instalada, hay mucho consenso respecto de la idea de ingreso irrestricto, cuando en los 70 no era así, ¿no? A veces nos olvidamos, porque en realidad ingreso irrestricto hay desde el año 50, ahí nomás, hasta el golpe del 55, en el 73 y en el 74, y después no hay ingreso irrestricto hasta el año 84. ¿No? O sea que en realidad en la historia, hasta los años 80, en la historia argentina, hubo muy poco ingreso irrestricto en la Universidad Argentina. Sergio, bueno, nos hemos quedado ya sin tiempo. Te agradecemos muchísimo. Realmente vi la otra vez la presentación que hiciste en la Facultad de Filosofía y Letras y fue muy interesante. Hubo palabras muy elogiosas de Adriana Puigros, quien fue la decana de la Facultad de Filosofía y Letras en ese momento. Su padre era el rector de la UBA. Así que realmente te felicito por tu trabajo y realmente da mucho pie para seguir pensando y profundizando. Bueno, no, por favor, muchas gracias a ustedes. Estuvimos hablando con Sergio Friedemann, doctor de la Universidad de Buenos Aires en Ciencias Sociales de la UBA y licenciado en Ciencias Políticas. Presentó la Universidad Nacional y Popular de Buenos Aires, la Reforma Universitaria de la Izquierda Peronista 1973-1974.